Ahora sí. ¿Cómo Creo que estás? ahora sí estamos. Bien, Ana, qué gusto tenerte acá y qué gusto estar con ustedes. Qué bendición. Primero que todo, pues gracias a Mamá María porque nos ha unido, ¿sí? En este momento de amor hacia ella y gracias por tu sí, por permitir compartir ese momento del corazón tuyo que se ha ido transformando a través de nuestra madre, ¿no? ¿Cómo has estado? Sí, sí. ¿Cómo está Colombia? Ana, pues bien, gracias a Dios. Aquí pues en medio de esta pandemia, tratando ya pues como de regular todo, la gente volviendo a salir progresivamente, pero en general yo creo que la reincorporación ha sido lenta. Creo que este ha sido un tiempo de mucha gracia y mucha bendición para muchas personas que también están como aprovechando ese tiempo para revisar su vida y para evaluar pandemias más graves que habían en su corazón antes del COVID-19. Pandemia de rencores, resentimientos, la pandemia del pecado en general, de vicios. Creo que ha sido un proceso también muy lindo de evangelización a través de todas estas redes sociales, de conocer tanta gente nueva, tantos apostolados que, claro, no alcanzaba uno a enterarse de ellos por estar en tantas misiones, en un lugar, en otro. Y bueno, pues esto ha sido también una oportunidad muy linda para compartir con mucha gente. Como yo decía, nos cerraron las iglesias, pero nos pudimos trasladar a diferentes partes del mundo, ¿no? Así es. Qué Hemos, bonito eso, Ana. hemos crecido y creo que, bueno, ha sido una gracia de Dios poder empezar a evangelizar a través de las redes. Creo que la iglesia está un poco más unida y estamos abiertos a recibir muchas gracias a través de las redes sociales, donde antes todo era, digámoslo así, pecado a través de las redes sociales, todo era dolor. Ahorita pues encontramos una gracia divina que se ha apoderado de las redes. Sí, 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 yo creo que sí. Yo creo que este es un despertar de la iglesia. Tiene que ser. Esto es un nuevo areópago en el que nos tenemos que meter, una nueva plataforma que tenemos que utilizar como iglesia, dentro del marco pues de lo moral, dentro del marco de lo que legítimamente se puede hacer, y tratar de llegar a muchas personas. Yo creo que son muchos los que hoy están despertando. Es emocionante ver un timeline, por ejemplo, o un muro de Facebook lleno de misas, y predicación de un sacerdote, música de otro, un cantante, un movimiento acá transmitiendo, un apostolado inventándose nuevas maneras. Es una cosa muy emocionante ver cómo la iglesia se volcó a las redes sociales. Y yo creo que ya no podemos descuidar esto, ¿no? Ahora que progresivamente estamos regresando nuevamente a nuestras parroquias, no podemos descuidar este universo, este continente digital que está por evangelizar. Bendito Dios. Bueno, pues no sé si quieres que empecemos con una oración bien Estoy a la orden. bonita. Claro que Quedamos en sí. tus manos con una oración preciosa. Muy bien, muy bien. Yo quisiera que en este momento, antes de iniciar este punto diálogo, antes de iniciar este momento de compartir nuestra experiencia, de compartir nuestro testimonio, de contarnos lo que Dios ha hecho en la vida de cada uno de nosotros, creo que es indispensable que invoquemos la presencia del Espíritu Santo. Que ese Espíritu Divino venga y descienda sobre cada uno de nosotros. Hoy lo necesitamos más que nunca. Y la fuerza del Espíritu Santo, nuestras palabras, no pasan de ser sabiduría humana. Nuestros testimonios no dejan de ser historias bellas, pero sin un fondo sobrenatural. Sin la fuerza del Espíritu Santo, nuestras canciones no dejan de ser melodías humanas. Necesitamos la fuerza del Espíritu Santo para sobrenaturalizarlo todo, para que su fuego se encienda en los corazones de quienes nos escuchan, para que nuestras canciones se conviertan en oración. Por eso vamos a invocar al Espíritu Santo con todo nuestro corazón. Llena este lugar con tu santa unción y quema con tu fuego nuestras vidas. Llena este lugar con tu santa unción y quema con tu fuego nuestras vidas.
Espíritu Santo, te necesitamos. Espíritu Santo, queremos más de ti. Espíritu Santo, te necesitamos. Espíritu Santo, queremos más de ti. El Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Espíritu Santo, te necesitamos. Espíritu Santo, queremos más de ti. Espíritu Santo, te necesitamos. Espíritu Santo, queremos más de ti. Qué bendición, Wilson. Bueno, ahora sí, llenos del Espíritu Santo, pues empecemos. Cuéntanos un poquito quién es Wilson Tamayo y cómo Mamá María se robó tu corazón. ¿Cómo empezó este proceso de conversión hace 20 años? Que creo que fue hace 20 años que empezó, ¿no? Así es, Ana. Pues bueno, a ver. Primero, cuando me piden presentarme, yo creo que hay algo que me describe más allá de lo que podría imaginar. Y es esto. Soy bautizado. Si sabes que soy bautizado, ya sabes demasiado de mí. Ya sabes demasiado de mí. Porque al ser bautizado significa que ahora soy posesión de Dios. Ser bautizado significa que antes era del mundo y ahora soy de Cristo. Ser bautizado significa que por mis venas ya no solamente corre sangre humana, sino que corre sangre divina, porque Dios me comunicó su propia naturaleza al hacerme hijo suyo. Ser bautizado significa que soy heredero del reino. Ser bautizado significa que soy miembro vivo del cuerpo místico de Cristo, de la Iglesia. Ser bautizado significa que puedo llamar a Dios papá, a Jesús hermano, a María mamá. Ser bautizado significa que te puedo llamar a ti, Ana, y a todos los que están viéndonos en este momento, hermanos. Entonces, ser bautizado significa, no mucho, significa todo, significa todo. Creo que es el mejor título, el más grande título que podemos ostentar, ser bautizados. Desafortunadamente, nosotros no valoramos el tesoro que tenemos. Somos hijos del Rey del Universo y hemos despreciado nuestra herencia. Hemos odiado la familia a la que pertenecemos, la hemos despreciado por el pecado y eso creo que nos ha sucedido a la inmensa mayoría de nosotros, que nacimos en culturas católicas y entonces vimos la iglesia y la fe que recibimos como un baúl empolvado, lleno de cosas viejas, que cada vez nos interesaba poco, ¿no? Cada vez nos interesaba menos, sin saber que era un baúl lleno de tesoros, un baúl lleno de las más grandes riquezas, un baúl donde estaba nuestro seguro de vida, un baúl donde estaba todo lo que necesitamos para subsistir. Entonces crecí en una familia católica, me bautizaron siendo niño, fui bautizado en las vísperas del 7 de octubre de 1984. Y digo esto porque 7 de octubre es el día del Santo Rosario. Fui bautizado el 6 de octubre, pero ya estaba celebrándose, era sábado, se estaba celebrando la Dominica del día domingo, por supuesto, del 7 de octubre. Entonces, digo esto porque es providencial. Justo 15 años después, la misma fecha, 7 de octubre, estaría renovando mi consagración, renovando mi bautismo a través de la consagración total a Jesús por María. Eso no lo sabía, sino que cuando me puse a investigar un poco el día de mi bautismo, que yo creo que es el día más grande que podemos tener y que podemos ostentar, más que nuestro nacimiento biológico, es nuestro nacimiento a la vida de la gracia, nuestro nacimiento espiritual, el pasaporte de vida que nos da acceso a la vida eterna. Entonces, casualmente,
15 años después, a mis 15 añitos de vida, estaba renovando mis compromisos bautismales justo en la misma fecha, providencialmente. Wow. Me alejé durante un tiempo de Dios, una juventud disipada, una juventud díscola, no digamos malvada, simplemente una juventud disipada, ¿no? Es decir, sin aspiraciones muy grandes, más o menos una maceta de corredor más o menos viviendo como todo el mundo vivía, con preguntas profundas a las que no prestaba mucha atención, pues prefería estar más bien en la juerga, en la parra, con los amigos, en la dispersión, pero tuve, digamos, la gracia, la misericordia de Dios de empezar un proceso de conversión justo a mis 15 años de vida. El 29 de abril del año 2000 empecé pues un proceso de conversión, y digo ese día muy exacto porque ese día fue para mí del todo especial. Ese día todo cambiaría. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios me visitó el sol que nace de lo alto. Salí de la oscuridad del pecado, salí de la oscuridad, de la tiniebla en la que me tenía el mundo, de todos estos pensamientos mundanos. A pesar de que tenía 15 años, estaba ya pues muy inquieto en muchas cosas, me gustaba mucho la lectura, estaba empezando a dudar seriamente de la existencia de Dios, estaba empezando a pensar que no tenía ningún sentido esto de la fe, que esto era más o menos pues cosas de curas y de monjas y de abuelitas para llenarnos la cabeza y para hacernos creer pues a base de temor que existe un infierno, una eternidad. Más o menos pues repetía lo que el mundo dice constantemente, ¿no? O sea, el mundo nos dice permanentemente esto, nos dice constantemente que la religión más o menos es como una especie de opio, parodiando un poco lo que decía Carlos Marx, ¿no? El opio del pueblo, algo como que te adormece para que no te des cuenta de las realidades, para que no disfrutes la realidad, sino que te hace pensar en un más allá para que olvides un más acá. Claro. Yo estaba pues más o menos como en esas ideas, y llega el Señor, me toca el corazón, 29 de abril del año 2000, y empieza un proceso de conversión radical a partir de ese momento, hace 20 años. Esa conversión fue a través de un familiar tuyo, ¿cierto? Así es, así es, así es, a través de Cristian. Y fue absolutamente espontánea, pues no fue que mi primo dijo, voy a ir a evangelizar a Wilson. No, no, fue del todo espontáneo porque mi primo iba frecuentemente a nuestra casa. Yo en ese entonces vivía en un pueblito cercano a Medellín, la ciudad donde vivo en este momento, que es la capital de Antioquia, que es como la provincia o el departamento. Y hay un pueblito a una hora y media de acá más o menos que se llama Granada. Es un pueblo pequeño, es el pueblo de donde nací y de donde pues, nació mi familia, de donde provenimos una enorme cantidad de misioneros del movimiento Lazos de Amor Mariano. Eso queda ubicándolos un poco en el oriente antioqueño. Y lo digo porque el oriente antioqueño ha sido una tierra muy bendecida por la fe. Es decir, es un sector muy rural y sin embargo tiene 5 seminarios, cualquier cantidad de curas, comunidades religiosas, los pueblos tienen muchísima fe. No, a pesar de que crecí en un contexto de mucha fe, donde la voz del párroco era más importante que la voz del alcalde. Sí, cierto. Sí, sí, así es en los pueblos, sobre todo en ese sector de Oriente Antioqueño. Desafortunadamente sí, me alejé. Entonces mi primo iba a visitarnos al pueblo. Yo había nacido en ese pueblo, nos habíamos ido muy temprano a la ciudad, pero después por cuestiones de trabajo de mi papá habíamos regresado al pueblo, ¿no? Entonces yo entre los 10 y los 15 años viví nuevamente en mi pueblo natal, en Granada. Entonces mi primo nos iba a visitar los fines de semana y durante un tiempo dejó de visitarnos. Yo dije, esto tan raro, pues, que Cristian, mi primo, pues finalmente no volvió como acá, se volvió como raro y empecé a saber que estaba como en grupo de oración y a ver, Ana, cuando uno le dicen que alguien está en grupo de oración y que está rezando mucho, desafortunadamente uno lo primero que piensa es, se volvió evangélico, ¿no? O fanático, también O fanático. fanático. Sí. O sí, o sea, eso, pero uno más o menos la gente que estaba como en cosas de Dios eran los evangélicos, esa gente pues que le encanta la Biblia y esas cosas, para que veas la ignorancia en que uno estaba sumido. Entonces, para ese momento mi primo había dejado de venir hace un tiempo, regresa mi primo a nuestra casa y entonces nos empieza a contar, digamos, un proceso de conversión que él había empezado a tener, a mi hermano y a mí, un 29 de abril. Nos sentamos a hablar a las 7 de la noche y fue pues tal, digamos, el entusiasmo y
De tal manera se tornó la conversación agradable y de tal manera nos interesamos mi hermano y yo, que nos dieron las 6 de la mañana del día siguiente. Wow. 6 de la mañana del día siguiente, casi 12 horas hablando y preguntándole cosas y eh, consultándole acerca de dudas que tenía sobre la fe, pues lo típico, ¿no? Que de las cruzadas, que de la Inquisición, que de las defensas del Vaticano, que del Papa, que de esto, que de aquello. Y me fue respondiendo, mi primo me fue respondiendo de una manera muy serena, muy equilibrada, muy pausada, muy argumentada. Pero yo creo que más allá, pues como de las respuestas que fui recibiendo en ese momento, era sobre todo la gracia que había en ese momento. Había como un momento de gracia, un momento de... De conversión. Sí, pongo a pensar eh, exactamente qué fue lo que tocó mi corazón y no, pues a ver, muchos temas, muchas cosas, pero es como el momento mismo. O sea, él me decía cosas que penetraban, taladraban lo profundo de mi alma, me hacían como consciente, como que se iban cayendo unas escamas de mis ojos, como que la sordera se disipaba, como que empezaba a escuchar con claridad, empezaba a ver, empezaba a entender. Lo que para mí era un misterio, de repente empieza a ser claro. Entonces hubo como un momento de mucha gracia, de mucha gracia. Creo que fue un momento de gracia inmerecido, una gracia que yo hasta hoy le agradezco a Dios. Tenía 15 años. Yo recuerdo que cuando yo escuchaba todo esto, yo le dije a mi primo, bueno, y es que todo esto de un camino de conversión, todo esto de seguir a Dios, yo lo veo como muy difícil, ¿no? Es A los 15 un años. camino muy con muchas piedras, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces yo decía, esto yo lo veo un poquito complicado, entonces, pues, ¿cómo se va a poder? Y recuerdo que mi primo me dijo, lo que para ti es imposible, para Dios es posible. Claro, era una frase que yo seguramente ya había escuchado, pero en ese momento fue como una gracia, en ese momento penetró como una catarata, una luz de nieve, una luz de gracia, como una cosa que me estremeció hasta lo profundo de mi alma. Entonces yo dije, bueno, acá definitivamente hay algo de Dios, esto me abrió un nuevo horizonte y concluimos con algo que se llama la bendición de María Auxiliadora, la bendición de la Virgen. Fue una bendición que me dio mi primo, en ese momento tuve por primera vez un descanso en el espíritu. Es una bendición obviamente distinta a una bendición sacerdotal, es como la bendición que da un papá a su hijo, ¿no? El Catecismo de la Iglesia Católica dice que los laicos estamos llamados a bendecir y a hacer bendición para los demás también, ¿no? Entonces, uno puede bendecir a sus hijos. Él me dio una bendición, se llama la bendición especial y maternal de la Virgen. Pues esta bendición me estremeció también hasta lo profundo de mi alma y ahí empecé un proceso de conversión. Qué bonito, Wilson. A ver, a mí me encantaría saber un poco el rol de la Virgen María en estos momentos tan difíciles, ¿no? Porque sabemos que nuestra madre nos acerca a su hijo y al acercarnos a su hijo nos acerca a su sagrado corazón, ¿no? ¿Cuál es el rol de Mamá María en estos tiempos que estamos viviendo, en este momento donde pues hay tanto dolor, tanta incertidumbre? Sí, a ver, yo creo que el Señor sabía que vendrían momentos difíciles, ¿no? El Señor sabía que vendrían momentos duros para la historia de la humanidad. Y si uno nota, en las Sagradas Escrituras hubo un proceso como progresivo de revelación de Dios, ¿no? O sea, el Señor vino como revelándose de manera progresiva, vino haciendo como alianzas de manera progresiva. Por una parte, estableció alianzas primero con una pareja, Adán y Eva, luego con una familia, la familia de Noé, luego con una tribu, que es como una familia de familias, la tribu de Abraham, luego con un pueblo, que es con el pueblo de Moisés, luego con un reino, el reino de David. ¿Ves? Como que se va ampliando la circunferencia de las personas a las que Dios quiere llegar. Pareja, familia, tribu, pueblo, reino, el reino de David. Pero finalmente el Señor quiere hacer una alianza ya con toda la humanidad. Con Jesús ya es una alianza nueva y eterna. Es una alianza ya donde no solo hay una pareja escogida, una familia, una tribu, un pueblo, un reino escogido, sino que ahora lo que hay es la humanidad completa ha sido elegida por Dios.
O sea, Dios quiere vincularnos a todos, ya no tiene solamente un pueblo, el pueblo de Israel, no. Ahora tú y yo somos el pueblo de Israel también. Sí. Ahora tú y yo hacemos parte de la familia de Dios gracias a Jesús. Y en esta familia de Dios, ahora que les decía que soy bautizado y que es lo más grande que puedo tener, pues en esa familia, pues a ver, ¿quiénes conforman una familia? Pues está el papá, y por eso Jesús dijo que Dios era Padre. Cuando oréis decir Padre nuestro, ¿no? Hoy en el Evangelio la lección divina fue precisamente sobre la oración del Padre nuestro, ¿no? Entonces, cuando oréis decir Padre, pues en el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 9. Entonces, decimos Padre porque Dios es nuestro papá. Jesús es el Hijo. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Amén. Eso está en Juan capítulo 3, versículo 16. Entonces ya está el Padre y Él es el Hijo. Nosotros somos hijos en el Hijo, y hijos del Padre en el Hijo. Eso está en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 1. Mirad cuánto amor nos ha tenido el Padre al llamarnos sus hijos. Pues lo somos sus hijos. Amén. Entonces uno dice, a ver, está el papá, está Jesús, que es el Hijo, estamos nosotros, que somos los hermanos de Jesús, somos los hijos del Padre. Pues, ¿qué falta para que la familia esté completa? Hay papá, hay hijo, hay hermanos. Pues falta una mamá para que la familia esté completa. Por eso Jesús, muriendo en la cruz, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 19, versículos del 25 al 27, nos dice, le dice a Juan, hijo, ahí tienes a tu madre. Y le dice a María, mujer, ahí tienes a tu hijo. Y dice que desde aquel momento el discípulo se la llevó a su casa. E inmediatamente la siguiente palabra que dice Jesús es, todo está cumplido. Todo está cumplido. Como que dice, la familia de Dios está completa. Ya hay papá, ya hay hijo, ya hay hermanos, pero también ya hay mamá, ya hay mamá. Entonces, Él nos la deja como madre en esta nueva familia de Dios. Entonces, estamos viviendo épocas particularmente difíciles. Sí, pero tenemos mamá, y allí donde hay mamá, pues todo puede, ¿no? Allí donde hay madre, entonces hay cercanía, allí donde hay madre hay ternura, allí donde hay madre hay orden, allí donde hay madre hay, digamos, bálsamo que limpia las heridas. Uno cuando está en una dificultad, ¿hacia dónde va? Hacia la mamá. Amén. Cuando uno quiere llorar, encuentra a quien decirle, va y le llora a la mamá. ¿Qué pasa cuando los hijos, digamos, caen en una quiebra económica? A la casa de los papás, pero especialmente de la mamá. Ahí hay un vínculo con la mamá específico, pero con el papá también. Pero creo que es experiencia de muchos de nosotros que, digamos, la última foto que tenemos, toda la familia reunida, digamos una familia extendida, es la foto donde nuestra abuela todavía está viva. Ay, Muere nuestra abuela y ya como que nos dejamos de reunir, ¿no? Aunque nuestro abuelo esté vivo. Sí, uno sigue visitando al abuelo, uno aquí, otro allí, dispersos, pero que congrega, que reúne la mamá. La mamá tiene esa capacidad de reunir. Entonces Dios sabía eso, Dios sabía que el mundo iba a estar muy disperso y por eso nos ha dejado una mamá para que nosotros nos mantengamos unidos en este tiempo. Pero además esa mamá es la capitana de un ejército, amén. es la capitana de un ejército. En Génesis capítulo 3, versículo 15, se nos cuenta que hay una batalla, que existe una batalla entre los hijos de la serpiente, los hijos de Satanás, los hijos de la oscuridad, y los hijos de la mujer, los hijos de la luz, los hijos de Cristo, la descendencia de la mujer. El Señor le dice a la serpiente después del pecado original, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Ella te aplastará la cabeza. ¿Quién? Esa mujer o el linaje de esa mujer. Te aplastará la cabeza mientras tú tratas de herir su talón. Entonces, acá no hay otra. O sea, tienes que estar en algún bando. O eres hijo de la serpiente o eres hijo de la mujer. Total. O estás del lado de la serpiente o estás del lado de la mujer. Entonces, Dios nos la dejó como madre, pero también como capitana en un combate. En un combate que definitivamente tenemos que librar. Esta es una hora decisiva, es un momento difícil que estamos viviendo. Si nos damos cuenta, desafortunadamente, estamos en un combate que está trayendo mucha destrucción, se está predicando todo lo contrario a la palabra de Dios. Entonces, nuestra madre hoy como profetisa de los últimos tiempos nos viene a decir, venga, este es un momento de fidelidad, este es un momento de unirse a mí, este es un momento de consagrarse a mi inmaculado corazón. Es un momento de consagrarse a mi inmaculado corazón. Así como se estaba anegando, se estaba inundando la humanidad
o estaba a punto de caer el diluvio en la época de Noé. Entonces el Señor le dijo a Noé, oye, construye una barca. Todo el mundo se reía, este es un loco, este es un fanático, pues, un arca, pues ¿cómo se le ocurre? Bueno, pues la Virgen le revela a un santo sacerdote italiano, el padre Stefano Gobi. Tiene un libro bellísimo que se llama A mis sacerdotes, hijos predilectos de la Santísima Virgen María, que desde la década de los 70 la Virgen María comienza a hacer como una especie como de catequesis, empieza a dar unas revelaciones privadas. Eso se enmarca dentro de lo que se conoce en la Iglesia como la revelación privada, que está en el numeral 66 y 67 del Catecismo, pues como claramente explicado. En una de esas revelaciones, en este libro, es un libro azul muy grueso, con una cantidad de mensajes que básicamente es el resumen de todas las apariciones de la Virgen, le dice la Virgen al padre Stefano Gobi que Dios ha querido que ella, que la Virgen María, sea la nueva arca donde nos debemos introducir todos los hijos de la mujer en un mundo que está a punto de anegar, en un mundo que está a punto de ser inundado, en un mundo que está a punto de perderse. Entonces yo creo que este es un momento importante para que reaccionemos y para que la obedezcamos. La Virgen dice en Fátima hace un poco más de 100 años que el Señor quiere que todo el mundo se consagre a su corazón inmaculado. Lo dice de esta manera, que Jesús quiere difundir por todas partes la verdadera devoción a su corazón. Y precisamente el libro con el que nos preparamos para la consagración nosotros es el libro de San Luis de Montfort, que se llama El Tratado de la Verdadera Devoción. Entonces yo creo que este es un momento clave, un momento clave. Es una consagración diferente, ¿cierto? Porque, bueno, yo hice la consagración a la Virgen hace mucho tiempo y he vuelto a reanudar mi consagración gracias a los 33 días que sacaste, ¿no? Lo conocí por, pues, una madre espiritual, creo que ya te lo había comentado, Sor Fanny, que es de las Hijas de la Caridad, a la cual pues pertenecemos algunas, y fue muy lindo porque fue en reparación. Pero también tengo entendido, después de que hablé con Mónica, de la Cruz de Amor Mariano acá, que me dijo que tenías una consagración de 9 meses. Cuéntame, ¿qué es esa consagración de 9 meses? Porque yo lo he relacionado un poco como desde el momento en que eres concebido hasta el momento en que naces, pero desconozco realmente y pues yo me imagino que muchas personas desconocen y créame, pero que ha formado una fuerza muy grande a querer encontrar realmente, si es que definitivamente estuve consagrada a la Virgen como tenía que hacerlo, o si este es un proceso completamente diferente y más profundo, donde hay más sanación y más encuentro con ella. Sí, a ver, lo que pasa es que, digamos que una consagración es básicamente un acto de entrega, ¿no? Sí. Lo que se consagra es lo que se separa para el uso sagrado, ¿no? Consagrar es, digamos, hacer sagrado algo, ¿no? Y lo sagrado, lo sacro, es lo que se ha de alguna manera reservado al uso divino. Entonces, digamos que en principio todos somos consagrados a ser bautizados. O sea, nuestra primera consagración, dice el Concilio Vaticano II, este libro, este documento maravilloso de la Iglesia que todo católico debería tener, en una constitución que se llama la Lumen Gentium, en el numeral 10, nos dice que, digamos, el bautismo nos consagró a Dios. Amén. O sea, nos sacó del uso profano, del uso, digamos, ya mi vida no es para servir al mundo, ya mi vida no es para el demonio, ya mi vida no es para la carnalidad, ahora mi vida es para Dios. Entonces les decía que nuestra primera consagración es el bautismo. Esa es la consagración por excelencia. Somos consagrados a Cristo por el bautismo. Pero un acto de amor, pues, tiene derecho a renovarlo. Oye, Ana, tú eres casada. No, ¿No con eres Dios. casada? Yo estoy casada. Sí, claro. Yo tengo a mi esposa y yo hice un acto, digamos, de entrega a ella el día de mi matrimonio, ¿no? Entonces yo le dije a mi esposa, te amo y te amaré toda la vida. Amén. ¿Ok? Ese fue, digamos, el momento de mi entrega a mi esposa y de su entrega a mí. Pero no basta que yo le diga, te amo para toda la vida. O sea, si ella en 20 años me dice, oye, tú no me volviste a decir que me amabas, yo no le puedo decir, pero hace 20 años te lo dije y te dije porque era para toda la vida. Pero es problema tuyo, si tú lo entendiste, en serio, es problema tuyo. Yo te lo dije una vez y no hasta una vez. Sí. No, el amor no funciona así. El amor funciona renovándose permanentemente. Ya hubo un primer acto de amor, pero constantemente estoy repitiéndote, te amo, te lo digo con un nuevo vigor. Y eso que ya sucedió una vez, ahora te lo vuelvo a decir,
y ese amor que te prometí, lo renuevo en este momento. Entonces, toda consagración que llamamos nosotros a la Virgen María, a San José, al Sagrado Corazón de Jesús, es una renovación de esa primera y única consagración que tenemos, la consagración del bautismo. Ahora, puede ser más intensa o menos intensa, ¿no? Sí. Yo puedo, digamos, ponerme de rodillas y decir, yo me entrego a ti, Jesús, me entrego a ti, María, y ya renové de alguna manera los bautismales. Una persona puede agarrar una imagen de la Virgen y decirle, me consagro a ti, y ya, te queda consagrado de alguna manera, en la medida en que renovó su amor a Jesús. Pero la genialidad de San Luis de Montfort es esta. Él escribió hace más de 300 años un libro que se llama El Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen María. Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen María. Entonces Montfort dice en el tratado, dice, oiga, ¿por qué usted para hacer esa renovación no hace una seria preparación? Prepárese bien, para que sea mucho, digamos, esa renovación mucho más entusiasta, esa renovación mucho más profunda. Lo que tú dijiste ahora es cierto, yo ya me consagré, pero siento como que me faltaban cosas. Claro, es que uno de alguna manera siempre siente que le falta cosas y en eso consiste la consagración, es el espíritu de estar renovando mis compromisos bautismales. Y dice, pues, yo mismo que he hecho la preparación hace 20 años, cada que dicto la preparación, cada que de alguna manera la preparación la oigo de otra persona, yo mismo digo, oiga, debo renovar mi consagración, porque cada vez veo que me falta más, cada vez veo que debo caminar más. Entonces, Montfort dice, para hacer esta preparación, casi dice 12 días para vaciarse del espíritu del mundo. Sí. Y luego 3 semanas divididas de esta manera. Una primera semana, después de esos 12 días, para conocerse a sí mismo. Una segunda semana para conocer a María y una tercera semana para conocer a Jesucristo. Eso da en total 33 días. ¿Bien? Eso lo dijo Montfort hace 300 años. Y cuando decimos 300 años, estamos hablando de que no teníamos metrópolis, no teníamos carro, no teníamos electricidad, no teníamos... A ver, si no había metrópolis, si no había carros, las ciudades eran generalmente pequeñas porque los carros extendieron las ciudades, ¿no? Eran ciudades pequeñas, más o menos la vida de la gente giraba en torno a su parroquia, vivían más o menos cerca de su parroquia, tenían su trabajo en el campo, entonces más o menos todo giraba en torno a lo mismo. No había vida nocturna, la vida nocturna en realidad comienza hace unos 100 años cuando tenemos luz eléctrica. Antes llegaba la oscuridad y todo moría. O sea, ¿qué vas a hacer sin luz? Entonces, hace unos 100 años, 100 y pico de años, con Thomas Alva Edison se inventó la bombilla, empezó la vida nocturna. O sea, la realidad cambió, el mundo cambió. Ahora la gente no tiene disponibilidad para ir todos los días a su parroquia a hacer una preparación. Ahora no es tan fácil, digamos, concentrarse. Antes el trabajo era, digamos, hasta las 2 de la tarde, el resto era la catequesis en la parroquia y vayas para casa con tus hijos. Ahora tenemos horarios de 8, 10, 12 horas de trabajo. Entonces, ¿qué pensó la familia montfortiana? Digo, hombre, si se puede hacer los 33 días seguidos, maravilloso, y mucha gente lo sigue haciendo. Sí. Pero luego hay personas que no les queda difícil los 33 días seguidos. Entonces, lo que se hace es, vamos a hacer una lección cada semana, de tal manera que la gente pueda desplazarse al lugar y tener como una mayor digestión de la preparación para la consagración, porque hay temas difíciles. Otra cosa es que en la época del mundo, pues de alguna manera se consagraba gente cristiana, ¿no? A ver, era gente de misa, de rosario, era gente que en esa época no existía pornografía, no existía métodos de planificación artificial, no existía ideología de género, no existía televisión, no existía internet, no existía nada, pues, me hago entender, era un mundo sano, relativamente. Lo más pecaminoso, cuando leí la vida de Ars, lo más pecaminoso era una taberna donde la gente iba a tomar cerveza, que eso hoy es una persona sana. A ver, si alguien va a una taberna solo a tomar cerveza, eso más o menos es una persona zanahoria, ¿no? O sea, no es escandalosa esta época. El santo cura de Ars, hoy para nosotros es una persona mundana sana. Pero, o sea, para que nos hagamos una idea y dimensionemos más o menos cómo ha cambiado el mundo, ¿no? Entonces, con permiso de los padres montfortianos, digamos, a quien pertenece esta espiritualidad, que son los depositarios pues, de esta espiritualidad, desarrollamos nosotros la consagración en 33 lecciones,
que se distribuyen, ¿sí? Una vez cada semana, entonces más o menos da 9 meses. De ahí ese significado espiritual que tú le das y que muchos hemos encontrado, son como 9 meses de gestación en María, ¿no? Y como hay muchas cosas que uno tiene que luchar, hay cosas que uno dice, esto no es tan fácil salir de ahí en 33 días, ¿no? Requiere un esfuerzo, requiere un esfuerzo. Entonces, digamos que este método de los 9 meses, de las 33 lecciones en 9 meses, ayuda a una mejor digestión de la consagración. Nosotros hicimos algo no común en el movimiento, y es que debido a que todo el mundo estaba en pandemia, todo el mundo estaba recluido en sus casas, la gente más o menos tenía tiempo para esto, desarrollamos estas 33 lecciones en los 33 días que originalmente propuso Montfort, porque ahora también tenemos medios para llegar a las personas 33 días seguidos a través pues, de las redes sociales, de YouTube, todo eso. Y pues esperábamos, Ana, yo te digo, esperábamos unas 3.000 o 4.000 personas, ¿no? Yo dije, más o menos unas 3.000 o 4.000 personas que iniciemos, que se consagren unas 1.000 personitas. Hombre, se inscribieron 80.000 personas. Bendito Dios. 80.000 personas. Perseveran, capaz que persevera el 10%, unas 8.000 personas. No, no, no. El día de la consagración perseveraron 50.000 personas. Amén. Amén. El día de la consagración, 50.000 personas se consagraron a Nuestra Señora. A ver, 50.000 conexiones. No sabemos detrás de esas conexiones que había, cuántas familias hay detrás de cada conexión, ¿no? Perfectamente multiplicamos por 2 o por 3, podría haberse consagrado unas 100 o 150.000 personas. Eso fue algo pues, sorprendente para nosotros, no lo esperábamos, quedamos abismados, porque además la consagración exige un seguimiento, entonces no es tan fácil esto. Entonces por eso cumplimos esta consagración, estamos dando un nuevo esquema para iniciar ahora nuevamente en este esquema de los 33 días. Empezaría el 13 de julio. Día de la cosa mística. Y concluiría el 14 de agosto, la víspera de la Asunción de Nuestra Señora. La consagración sería el 15 de agosto. Amén. Entonces, hasta ahora no hemos abierto todavía inscripciones, porque eso es por Dios, eso es una ola de personas que vienen, eso es una luz de gente que llega. Entonces, tenemos que estructurar pues muy bien eso. Estamos pensando hacerlo por Telegram, más que por WhatsApp, que por WhatsApp los grupos son muy limitados. Entonces, estamos como tratando de organizarnos para ver cómo logramos organizar y llegar a las personas. Bendito Dios. Tenía una pregunta, pues que me la hizo un amigo esta tarde, ¿no? Que se dio cuenta que, pues, que teníamos esta entrevista contigo y me decía, Ana, ¿cómo saber de que algo que estamos viviendo que sea la voluntad de Dios? ¿Cómo poder identificar que algo que llega a nuestras vidas es su voluntad? A mí me encantaría saber durante todo este proceso que ha tenido Wilson de conversión, ¿no? Que yo decía, wow, voy a estar sentada frente a un santo, porque para mí eres un santo. ¿Sí? Te falta todavía mucho discernimiento, Ana. No. Yo decía, pues me parecía muy chévere realmente como me dijo la... Amado. ¿Perdón? Pecador, amado por Dios, y lo que he logrado verme es por su infinita misericordia. Eso es lo que soy. Amén, amén. Entonces, cuéntame realmente cómo podemos saber si lo que viene es la voluntad de Dios y cómo saber manejarlo, ¿no? Muy bien, a ver, me preguntas tú, y me haces una pregunta, yo creo que es una pregunta de toda la vida, ¿no? Es decir, tú me preguntas básicamente cómo descubrir la voluntad de Dios. Eso es una pregunta que es muy difícil de responder, digamos, de una manera muy exacta, porque en eso consiste la vida, ¿no? En descubrir la voluntad de Dios, en ir conociendo lo que Dios quiere para nosotros. Pero lo que sí creo es que podemos discernir, tener algunas luces respecto a esto, ¿no? Sí. Lo primero es que existe una voluntad general de Dios para nuestra vida, ¿no? Hay una voluntad general de Dios que no es difícil de conocer, que está revelada en los 10 mandamientos, en el mandamiento del amor, en las palabras de Jesús en su sagrada palabra, en las sagradas escrituras, en lo que la Iglesia nos ha mandado a creer, en los dogmas de fe, en los mandamientos de la Iglesia, en las obras de misericordia. Entonces, en este sentido,
uno no podría decir, oye, es que yo no sé si es voluntad de Dios que yo robe o no robe. Hombre, no, eso sí lo sabes. O sea, Sí, claro. tú sabes que es voluntad de Dios que no robes. Yo no sé si es voluntad de Dios que yo mate o no mate. No, es que eso sí lo sabes. Es voluntad de Dios que no mates. No sé si es voluntad de Dios que yo fornique o no fornique, pero hombre, tú sabes que sí es voluntad de Dios que no forniques. O sea, hay cosas que están muy claras, ¿no? ¿Es voluntad de Dios que yo le ayude a un necesitado? No, eso lo sabemos. Es voluntad de Dios que le ayudemos a los necesitados. Entonces podríamos llamar esto la voluntad universal de Dios, la voluntad general de Dios, lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, y ya con eso tenemos mucho. O sea, ya con eso sabemos demasiado. Ya sabemos el camino del bien. Y digo esto porque, si te das cuenta, Ana, a nosotros nos tocó una juventud donde nosotros sabíamos muy bien qué era lo bueno y qué era lo malo. Que no quisiéramos hacer el bien era una cosa, pero sabíamos muy bien qué era lo bueno y qué era lo malo. El problema de nuestra juventud hoy es que no es que ellos no quieran hacer el bien, sino que es que no saben qué es el bien. O sea, nos encontramos en un momento donde la gente ya no sabe qué es el bien y qué es el mal. Estamos en aquello que profetizó Isaías, capítulo 5, versículo 20. Ay de los que llaman bien al mal y mal al bien. Ay de los que llaman dulce a lo amargo y amargo a lo dulce. Ay de los que llaman luz a la oscuridad y oscuridad a la luz. Estamos en esa época difícil. Entonces, conocer lo que Dios quiere de nosotros de manera general es fácil. Está en los mandamientos, está en la palabra de Dios, está en los dogmas, está en las obras de misericordia, está en los mandamientos de la Santa Iglesia. Pero luego hay una voluntad particular de Dios en mi vida. Y esa voluntad particular de Dios en mi vida es un permanente descubrimiento. Es un permanente descubrimiento. Nadie puede decir, yo ya llegué a lo que Dios quería de mi vida. Wow. No, pues a ver, es muy difícil porque a ver, ¿qué significa que yo ya llegué? Sí, Dios quería que yo me casara. Bueno, ya llegaste a una parte, pero ahora que te casas, ¿cuántos hijos quiere darte Dios? Otro discernimiento que tienes que hacer, ¿eh? Sí. Y ahora que te casaste, ¿cómo vas a vivir ese amor? Y ahora que te casaste, ¿cómo vas a hacer para que ese amor sea más fecundo? Yo ya sé que Dios me quiere de sacerdote. Pues muy bien, muy bien. Ya, terminé mi vocación. No, hombre, no has terminado, porque ahora te quieres sacerdote religioso o te quieres sacerdote de clero diocesano. Si es religioso, ¿de qué comunidad? Tienes que discernirlo. Si es de clero diocesano, ¿en qué diócesis? Y si Dios te quiere de obispo después, o sea, siempre hay un nuevo discernimiento, siempre hay un paso más adelante. Por eso es importante que entendamos que la voluntad particular de Dios en nuestra vida, más que una meta a la que se llega, es un camino que se recorre. Amén. Eso es importante. O sea, todo el tiempo estamos caminando en la voluntad de Dios. A ver, entendamos la voluntad de Dios particular de nuestra vida, no tanto como una meta a la que voy a llegar, sino como un camino en el que estoy caminando, un camino que debo recorrer. Entonces yo debo decir, estoy caminando en la voluntad de Dios. Más que decir, llegué a conocer la voluntad de Dios. Hombre, estoy caminando en ella. Porque también alguien dice, bueno, yo no sé cuál es la voluntad de Dios en mi vida. Si me caso o me voy de cura. Si me caso me voy de monja, dirá una chica. Bueno, y si te mueres ya, entonces vas a llegar al cielo a decirle, Señor, nunca pude hacer tu voluntad porque me morí antes. No, la voluntad de Dios, claro que la podías hacer. En el momento en que estabas con las circunstancias que tenías, ya había una voluntad particular de Dios para cumplir. Era amar en donde estás. Creo que en eso podemos resumir la voluntad de Dios particular. Amar en lo que haces. Amar en las circunstancias en que vives. Amar en tu propio estado de vida. Entonces, que todavía soy soltero. Amar siendo soltero. Amar al prójimo, amar a la novia de manera adecuada, amar digamos, a mi familia, perdonar de todo corazón. O sea, es en el hoy, en el ya. Hay gente que se desgasta tanto buscando la voluntad de Dios en el futuro que no discierne la voluntad de Dios en el presente. Amén, sí. Eso yo creo que es muy importante, porque yo conozco gente que se atormenta tanto. Ay, ¿qué quiere Dios de mi vida? Y me atormento. Y le da algo que en el ámbito empresarial se llama parálisis por análisis.
parálisis por análisis. Pues se quedan detenidos. A ver, es que no hago nada porque estoy esperando a ver qué quiere Dios de mí mañana. Oye, ¿qué quiere Dios de ti hoy, ahora, en este momento? Y haz lo que tienes que hacer hoy bien y el paso siguiente se te iluminará. Porque la fe no es una linterna que va a alumbrar lo que aparece al final. La fe es una lámpara que me alumbra el paso siguiente, que me alumbra el paso que voy a dar mañana. El instante, Yo, el instante, cada así respiro. es, O sea, así es. y es lo que yo digo, muchos, por ejemplo, tantas cosas que están pasando ahorita, yo digo, si realmente nos enfocáramos en agradecer lo bendecidos que somos, desde el momento en que podemos abrir los ojos y que estamos respirando, ¿no? Definitivamente, Ana. Y que cada acto de nosotros sea un acto unido a la divina voluntad de Dios, uniendo cada respiro, las veces que cuando nos bañamos, cuando cenamos, cuando trabajamos, sería tan diferente y transformaríamos los corazones de una manera tan diferente, pero no lo hacemos porque siempre estamos preocupados en qué va a pasar afuera. Nos hemos dejado llenar de miedos, ¿sí? Sí, sí, sí. Y es algo, hay algo importante aquí, Wilson, que sale y no sé por qué se me viene ahora a la cabeza y es, hay personas y muchas de las que están conectadas ahora, estoy segura de eso, que están caminando en la fe, en una fe perseverante y constante para poder llegar a esa santidad, ¿no? Pero que también se dejan influenciar mucho por los medios, por todo lo que está sucediendo. ¿Cómo nosotros poder evitar que todas esas comunicaciones o lo que está pasando no contaminen nuestra alma? ¿Sí? Porque yo veo gente que va a la misa todos los días, de pronto va al Santísimo, ora el Rosario, pero después llegan y nos estamos quejando, ¿sí? Estamos tristes. Entonces, no tenemos realmente a Dios en nuestros corazones. Y más porque yo creo que hoy en día todo el mundo dice, no, que la enfermedad del coronavirus es lo peor que ha pasado, que la enfermedad más grande es el cáncer. Pero yo siempre he dicho que la enfermedad más grande es la falta de fe. Porque si tenemos un Dios capaz de resucitar muertos, si tenemos un Dios capaz de cambiar tantas vidas y de hacer milagros en instantes, ¿cómo podemos realmente desconfiar de Él? Entonces, cuéntanos realmente cómo no nos, o sea, cómo evitamos que nos contaminemos con tanta cosa fea que se ve. Y que la gente también piensa un poco en, es que todo lo que está pasando dice en la Biblia, eso es todo lo que me dicen. Todo está en el Apocalipsis. ¿Cómo enfrentar estos tiempos? Sí. A ver, Ana, yo creo que acá lo que hay que hacer es estar muy unido a Cristo. El Señor dice en el Evangelio de San Juan que Él es el buen pastor. Dice, mis ovejas escuchan mi voz. Mis ovejas escuchan mi voz. Hay tantas voces, Ana. Está la voz del mundo, está la voz del demonio, está la voz de nuestra propia concupiscencia, están voces confusas. Y uno está tan atento a todas esas voces, la que dicen los noticieros, que dice todo, ¿no? La pregunta es, ¿escuchamos la voz del pastor? ¿Escuchamos la voz de Jesús? Y eso es importante porque, a ver, ¿cómo hace uno como oveja para reconocer la voz del pastor? Es que uno tiene que estar muy cerca del pastor, tiene que llevar mucho tiempo unido al pastor, tiene que estar escuchando todo el tiempo al pastor, para que cuando escuchemos una voz digamos, esa es la del pastor, claro. O digamos, esa no es la voz de mi pastor, esa no es. Trata de imitarla, pero esa no es. La oveja que está habituada a la voz del pastor, encuentra la voz del pastor allí donde esté. La encuentra. Sí, la encuentra. Y cuando digo allí donde esté, significa no solo en la vida de oración, sino en el noticiero, en el acontecimiento de la vida, en esa persona que está hablando del fin del mundo. Entonces uno dice, a ver, pero en medio de tantas voces, ¿cómo hago para escuchar exactamente la voz del pastor? A ver, es que uno, si estás habituado a escuchar al pastor, si en tu vida espiritual, si en tu vida de unión con Cristo estás habituado a escuchar la voz del pastor,
Entonces, allí donde se hable algo, tú dirás, esto se me parece la voz del pastor. Esto, sí, esta es la voz del pastor. Esta persona que está hablando, habla como Jesús. Es decir, yo encuentro ahí las palabras de mi pastor, de mi Jesús. Entonces, esto es cierto, esto es la verdad. Tenemos unos criterios generales, ¿no? Que lo que se dice, que lo que veamos, que lo que escuchemos no se oponga a la doctrina de la iglesia, al magisterio, a la moral. Ok, o sea, cuando yo escucho a alguien diciendo es que la Virgen María es una extraterrestre que viene en este momento con otros extraterrestres y viene con E.T. y es la reencarnación de Buda, no dice, bueno, pues que no hay mucho que discernir ahí, ¿no? O sea, yo digo, apague, chao, vámonos, porque evidentemente eso no es. Lo confuso es cuando uno escucha tantas noticias, tantas personas hablando de tantos temas, gente que parece muy espiritual, y uno dice, Dios mío, ¿a quién le creo? Este diciendo que el Papa no es el Papa, este otro diciendo que el fin del mundo es en tal fecha, este otro diciendo que... A ver, entonces, a ver, por Dios, ¿a quién le creo? ¿A quién le creo? Tiene que estar uno muy habituado a escuchar la voz de Jesús para que cuando escuche todo eso sepa, este es un falso profeta, este es un verdadero profeta, acá me está hablando el Señor. Porque acá se debe evitar extremos, ¿no? El extremo de aislarse uno de tal manera de la realidad, que uno diga, no voy a volver a escuchar nada, no voy a volver a escuchar a nadie, ya, porque no podemos ser sordos. A ver, eso que lo haga un monje. Si usted tiene vocación eremítica, váyase, hermano, a una montaña, váyase al campo y quédese allá y enciérrese, que eso es la voluntad de Dios para usted. Pero el resto somos sal de la tierra y luz del mundo, o sea, sal de la tierra, hay que estar en la tierra. Luz del mundo, hay que estar en el mundo. Entonces no podemos cerrar nuestros oídos a la realidad. Se debe evitar el extremo de cerrar nuestros oídos a la realidad y el extremo también de abrir de tal manera los oídos a la realidad que lo creamos todo. Entonces, ahora hay cuanto video de teoría de la conspiración hay, cualquier cosa, entonces ya le pueden sacar un video que esto no es cierto, que esto sí es cierto, y nos van a enloquecer. Nos van a enloquecer que el coronavirus no, que el coronavirus sí, que la vacuna no, que la vacuna sí, que esto no, que esto sí. Hay gente loca con esto. Entonces, no, espérate. No te enloqueces con eso, llévalo todo a la oración, llévalo todo a hombres prudentes. Yo, por ejemplo, lo que le he pedido mucho al Señor es, Señor, ayúdame a discernir cuáles son los profetas que nos has enviado estos tiempos. Amén, sí. Son hombres sensatos, hombres sabios. Entonces yo escucho a esos hombres, gente de oración. Entonces yo escucho al padre Paulo Ricardo de Brasil, un santo sacerdote. Entonces yo lo escucho, discierno lo que él dice. Que el padre Santiago Martín de España, santo sacerdote. Que Monseñor Munilla, que santo sacerdote, o que santo obispo de España. Que leo el cardenal Sará. ¡Ah, qué maravilla el cardenal Sará! ¡Qué equilibrio! ¡Qué maravilla! Que el cardenal, que el obispo Snyder. Entonces son sacerdotes, obispos, son profetas. Entonces uno aprende a discernir y escuchar. Sí, Anita. Nos queda 1 minuto y 30. ¿Será que puedo colgar un momentico, grabarlo y seguimos 15, 20 minutitos más si puedes? Está muy bien, dale. Minutitos. No, vale. Sí, vale. te quiero grabar el video, ¿vale? Para que las personas no se vayan y nos esperen. Ya te pido. Vale. Ay, gracias.